Vamos a pedirle a Jay Salomon, director de Asuntos Hispanos de CAM, Combat Antisemitism, que pase aquí al escenario. También cónsul honorario de Guatemala para el departamento de Maldonado. Y le vamos a pedir a quien queremos ansiosamente escuchar su palabra, periodista, ex vicealcaldesa de Barcelona, diputada, pero sobre todas las cosas, posiblemente la voz más autorizada en habla hispana al día de hoy para defender la existencia del Estado de Israel y el derecho de autodeterminación del pueblo judío. Así que un aplauso muy grande para Pilar Rahola, que le invitamos a subir aquí. Estamos tocados con este vídeo, ¿verdad? Va a costar, ¿eh? Pilar. Bueno, hola. Bienvenida de nuevo a nuestro paisito, a Punta del Este. Estuviste acá en enero pasado, después tuvimos el gusto que abras el Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo con el presidente Sanguinetti en noviembre, y acá estás nuevamente. Así que me parece la próxima, señora Liliana, la esposa del intendente, me parece que tengo que nombrarla ciudadana ilustre, así que te encargo esto. Te cuento ya que Liliana dejó a su marido en otro evento importante de intendencia para escucharte. Muchas gracias. Así que, bienvenida. Gracias. El día de hoy, como ya se nombró, 27 de enero, estamos conmemorando el Día del Holocausto Internacional. Según los últimos números, tenemos aproximadamente 450.000 sobrevivientes en el mundo, de ellos 800 en Latinoamérica. Acá tenemos, muchas gracias por estar con nosotros, una sobreviviente. Y siempre nosotros decimos durante todos estos años, el nunca más. Nunca más se convirtió en el ahora. Por favor, ¿qué opinas al respecto? Bueno, la verdad es que reconozco, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Y reconozco que todos estamos con el mismo sentimiento en el alma, pero este vídeo nos ha impresionado a todos. La verdad es que quizá porque nos recuerda el dolor interior que tenemos, el por qué estamos ahora sufriendo. Shai, tú me comentabas cómo de golpe hemos estado conmemorando a los sobrevivientes en recuerdo y memoria de una brutal industria de exterminio que intentó realmente exterminar a todo un pueblo y de hecho consiguió exterminar a 3/4 partes de la población europea judía. Pero no imaginábamos que viviríamos un pogrom en el siglo XXI, ni que haríamos ceremonias o actos donde quizá también tendríamos sobrevivientes de ese pogrom. Esto es el 7 de octubre. Es ponernos ante nuestra cara la imagen, primero, de que la idea de matar masivamente a judíos está viva. No la exterminó. Como decía Elie Wiesel, Auschwitz mató judíos, pero no mató el antisemitismo, no mató el odio. Pero reconozco que con años y años de análisis del conflicto, muchas veces me habrán visto aquí en otros años, yo no me imaginaba nunca vivir ese momento, ese día, ni en la matanza, ni en la barbaridad que se produjo, ver miles de personas, 3.000 tipos, yendo a matar, con el gusto de matar, con el deseo de la sangre, y entrar en una habitación y ver a una familia durmiendo y matarlos a todos, y llegar a degollar niños y violar a todas las mujeres que podían de la manera más brutal y atroz, y estar orgullosos y llamar a su papá, he matado a 5, y papá decir qué orgulloso estoy. Esto es el fin de la civilización, es el mal puro. Y reconozco que no me imaginaba verlo de esta forma tan brutal, pero tampoco me imaginaba, Shai, volver a vivir la indiferencia, el desprecio, el aplauso, la banalización, todo aquello que conformó la segunda gran miseria del Holocausto, el silencio de tantos,
mientras pasaba, la indiferencia, la negación durante décadas de otros o la banalización, nunca más. Y hoy estamos viendo, y es a mí lo que me rompe después de la primera ruptura, y creo que nos rompe a todos, un mundo indiferente que llega incluso a banalizar o a despreciar o a aplaudir ver imágenes de jóvenes en nuestras ciudades con una bandera de Hamás. Me rompe todos los esquemas, va más allá de la capacidad de analizar qué le pasa al mundo. Y ya la última, porque acaba de pasarnos, de golpe tenemos una farsa de juicio con unos tipos que quieren dar lecciones de moral a un pueblo que lucha por sobrevivir. Terrible. De manera que en un día como hoy ya no estamos conmemorando la memoria, estamos horrorizados con el presente. Y, sabes, hace un mes tuvimos el gusto de estar juntos en la OEA. Y ahí dijiste que el antisemitismo no tiene que ver con los judíos, sino con los no judíos. Es la responsabilidad de poder luchar contra el antisemitismo. ¿Qué decís al respecto en este día tan especial que seguimos conmemorando el Holocausto y luchando contra este antisemitismo contemporáneo? Yo creo que si alguien me escuchó hace muchos años, porque corro por el mundo ya hace un tiempo, recuerdo que las primeras veces que estaba en audiencias mayoritariamente judías, cuando son no judías no me lo preguntan, pero cuando son judías, siempre me preguntaban por qué me había implicado. Yo nunca entendía la pregunta, porque a mí me parecía que me implicaba en una causa humana, pero me lo hacían mucho, ¿no? Pero no imaginaba que volvería a convertirse en una causa tan necesaria y tan brutal. Desde aquel momento, desde el principio de los tiempos en que yo más o menos pude hablar del tema, o desde siempre que tuve esa posición, siempre tuve muy claro que el antisemitismo era un termómetro de la sociedad y que cuando crecía el odio a los judíos, crecía la destrucción de las libertades y que por tanto estábamos ante sociedades enfermas. Y el antisemitismo era mi causa porque el odio a los judíos me decía que mi sociedad estaba enferma, estaba peor, estaba degradada, viciada. Cuando los judíos podían vivir tranquilamente como chilenos, como uruguayos, como lo que quieran, como franceses, íbamos bien. Cuando los judíos empiezan a tener que esconder su Maguen David o su kipá, o creen que tienen que hacerlo, o las sinagogas tienen de golpe pintadas, o los jóvenes en la universidad, por ser judíos, les recuerdan un montón. Eso tiene que ver con que estamos degradando profundamente las libertades, la tolerancia, la convivencia en una sociedad. Por eso, Shai, el antisemitismo nunca fue un tema judío, siempre fue un tema de los no judíos. El judío es la víctima, pero el responsable de que ese pequeñito pueblo, que en 8.000 millones de personas no llegan a 15 millones, no son nada. ¿Cómo un pueblo tan pequeño puede ser tan globalmente odiado? La Liga Antidifamación Americana habla de que el 23% de la población del mundo tiene prácticas y actitudes antisemitas clásicas. 1.9 mil millones de personas. Es una locura. De manera que sí, que esto sin ninguna duda, yo lo que me gusta es interpelar, no en una comunidad judía, sino interpelar a los míos y acusarles de que están banalizando el antisemitismo o alimentando el discurso de odio a Israel, que es la nueva forma de antisemitismo. Que me vengan con historias. Esa frase tan bonita. No, si yo no soy antisemita, yo soy antisionista, si tengo amigos judíos. Miren, ¿pero qué significa ser antisionista? Es decirle, hoy tiene mucho sentido recordar esto, es decirle a un pueblo que sufrió una industria de exterminio y que fue secularmente perseguido durante siglos, que no tienen derecho al derecho internacional, que no tienen derecho a la protección, que pueden quedarse ahí porque por si acaso algún día los vuelven a exterminar. El antisionismo siempre fue otro vestido nuevo, más progre, más simpático, mejor puesto del antisemitismo de siempre. Y por tanto desprecio profundamente a aquellos que en nombre de unas ideas progresistas o de izquierdas están levantando el edificio de odio a los judíos más grande de la actualidad.
porque a través del odio a Israel están enseñando a odiar a los judíos. Ustedes lo viven en las comunidades, lo viven en sus ciudades. Yo acuso directamente a los Waters y a todos los voceros del odio a Israel, pero también a esos profesores universitarios, también a esos manifestantes, también a esos Boric en Chile o a esos Petros en Colombia. Los acuso directamente de ser los alimentadores del odio a los judíos y, por tanto, de estar destruyendo un principio fundamental de las sociedades modernas, que es la tolerancia, el respeto, la libertad. Gracias, Pilar. Quedando con los números. Perdonen, creo que se nota que estoy enfadada, ¿verdad? Hay que estar muy enfadado, muy enfadado. Estoy enfadada con la Haya, estoy enfadada con los medios de comunicación, estoy enfadada con estos politicuchos de 3 al cuarto, que se han creído jugando con un tema tan importante. Por Dios. Estabas mencionando estadísticas, números, como dijiste, sí. 15 millones de judíos, 15 y pico, 6 a nivel mundial, cuando estamos hablando de menos de lo que es la provincia de Buenos Aires, y en un territorio de Israel, que es menos del departamento de Tacuarembó, acá en Uruguay, de 21 o 22 mil kilómetros. Del otro lado, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las estadísticas que pueden fomentar este odio que vemos hoy al día? ¿De dónde nace todo este odio? Esta situación que vivimos ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Pero si nos han matado, si han visto el vídeo, y por suerte no han visto el vídeo de 40 minutos, que yo no fui capaz, mi marido lo vio y lloraba, es un tipo grandote y lloraba, porque sencillamente es una buena persona. Es difícil, no tener conmiseración con lo que ha ocurrido el 7 de octubre, es difícil, pero está pasando. Entonces, cuando pasa esto, uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado aquí? Sería la pregunta, ¿por qué nos odian tanto? Me meto, no soy judía, pero como me odian también, estamos en el mismo barco. A mí me dicen genocida cada día, o sea que ya, ¿para qué? Llevo casco. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú vas alimentando el huevo de la serpiente, ese huevo de la serpiente acaba convirtiéndose en una serpiente. Y aquí tenemos 3 corrientes que han alimentado el mismo huevo de la serpiente. Hemos tenido la corriente cristiana, históricamente secular. Ahora nos parece que queda lejos. Y además ahora están los evangélicos que tienen otra posición. Pero yo soy de familia católica. Y yo recuerdo las Semanas Santas y los autos de fe. Y no soy tan grande, bueno, tengo años, pero... Es decir, esa corriente cristiana que durante siglos alimentó la idea de un pueblo, un pequeño pueblo que había matado a Dios, no a cualquiera, no, por hacer mal a Dios. Y eso ahí estaba, y alimentó, hasta Juan 23, que puso las cosas en su lugar. Ciertamente fue una corriente que ahí está, aquí. Porque cuando voy por la calle y hablo o voy a la tienda y le compro el pan a mi panadera, y mi panadera me dice, estos judíos, estos de Israel, qué malos que son. Mi panadera no sabe de política internacional, mi panadera no sitúa a Israel en el mapa, pero recuerda que en algún momento, en alguna generación le dijeron que los judíos eran sospechosos. Eso está ahí. No es menor. La alimentación del pueblo sospechoso, del pueblo perverso, del pueblo malvado, que durante siglos alimentó todas las corrientes antisemitas y que luego estalló de la manera tan brutal, está ahí, en el subconsciente del mundo. Luego tenemos la gran corriente de la izquierda. No es ahora, desde el estalinismo, que hay profesores universitarios, intelectuales, escritores que van goteando el odio a Israel. A los judíos no, porque ellos no, con los judíos nada, no, Israel, solo Israel. Es un degoteo permanente de que Israel es un país colonizador, que no es una democracia, que ocupa, que masacra a palestinos. Esto no lo han dicho un día. Yo lo escuchaba en mi universidad. Es decir, todas las corrientes del viejo comunismo, todas las revoluciones de los 60 en Latinoamérica, todos los intelectuales
que se iban a ver al ayatolá en París porque era el libertador de los persas. Curioso. Todos los Chávez y Maduros y todas estas locuras han ido alimentando el discurso de que Israel es el único país del mundo perverso, malvado y asesino que quizá no tendría que existir. Esa es la segunda gran corriente. Cuando te salen los Roger Waters, que por cierto estuvieron aquí el tipo, ¿no? Es un constructor de odio. Un constructor de odio. La próxima vez no le dejen entrar, que este país está arregladito, que no venga. Pero que no vaya a ningún lugar, que vaya a dormir. En fin, no diré nada más porque se me iba el enfado. Es decir, todos estos que levantan ahora un discurso de odio a Israel saben que han cimentado ese discurso durante décadas y décadas y décadas. Yo creo que la primera vez que vine a Argentina fue hace 20 o 20 y pico años hablando de este tema. Y ya me encontraba con toda una posición de izquierdas en ese sentido totalmente criminalizadora. Por tanto, no les extrañe que ahora haya estallado. ¿Por qué ha estallado tan fuerte? Porque los judíos han tenido víctimas y había que matarlo al primer día, no fuera caso que tuvieran algo de razón. Rápidamente había que cambiar el relato y el plano. Y el tercer gran corriente de antisemitismo que alimenta, y parece que no lo recordamos, es que hay 1.900 millones de personas de religión islámica que tienen una educación de base antisemita. Y esto puede quedar lejos, pero en los barrios de París, o de Bélgica, o de Buenos Aires, o de Barcelona, hay toda una cantidad de gente que vive en democracia, que reza a su Dios con todo el derecho, pero que tiene un discurso de odio a los judíos porque lo ha alimentado en el ADN religioso. De manera que suma las tres corrientes, el cristianismo, todas las corrientes de izquierdas y el islamismo en el mismo discurso. Israel es un país malvado, asesino e imperialista. Y los judíos son muy peligrosos. Y todo esto sobre un pueblo que no tiene ningún poder, que son 15 millones ante 8.000 millones de personas. Cuando dicen los judíos, otra de las grandes perversiones, el poder. El otro día estábamos en Sao Paulo y en una entrevista que me hacía una periodista que empezó muy fuerte, luego la desmontamos un poquito. Sí, bueno, es que es fácil, es que tenemos razón. Lo que ocurre es que nunca hacen preguntas, ya tienen las respuestas. Pero cuando hacen preguntas los desmontamos. Tenemos la razón, métenselo, ¿eh? Estamos en el lugar bueno del mundo, estamos en el lugar moral del mundo, sin ninguna duda. Por eso estoy aquí, si no me dedicaría a mis cosas. El periodista me dice, no, perdón, era un hombre. El periodista me dice, bueno, pero claro, es que el lobby judío en Brasil es muy importante. Y yo le digo, ¿más que el lobby chino? Dice, ¿cómo? Digo, porque creo que para el PIB de Brasil, creo que la influencia china debe ser más importante. El tipo, ¿y más que el lobby del petrodólar? Vamos a ir hablando de quién mueve los hilos del mundo, por Dios. Pero es que estamos montados en un edificio tan enorme de mentiras que cada mentira alimenta a la otra, se construye y acabamos teniendo un país genocida. Los que hemos vivido, la gente que ha vivido el genocidio del Holocausto, el genocidio de Ruanda, o ya más lejanamente el genocidio de los armenios, que tengan la vergüenza de hablar, ni que sea de insinuar la palabra genocidio en Israel, que probablemente es el ejército más pulcro y democrático que hay en el mundo, que hemos arrasado todos, que cuando en los 2 últimos días de la recuperación de Mosul contra el Estado Islámico, arrasamos con drones, con misiles, 50.000 muertos en 2 días. Y nadie habló de genocidio, era una guerra. Era una guerra, y no era una guerra como esta. Esta es dificilísima. Tienes que entrar en una zona hiperpoblada. Tienes los explosivos en las escuelas y los hospitales. ¿Saben cuántos kilómetros de túneles? El metro de Nueva York mide 400 kilómetros, más o menos. El de Londres 390, 400.
Los túneles de Hamás miden 700 kilómetros. El largo de Israel. Exactamente, el largo de Israel. Y casi el doble de todo el metro de Nueva York. Busquen ahí 200 personas o los que queden. Además, túneles con explosivos en las entradas. ¿Qué ejército del mundo? Me lo explicaba un militar que me decía, si tienen que hacer maravillas, si hubieran querido entrar arrasando, imagínense, precisamente porque no han hecho eso no ha habido una matanza. Tampoco sabemos cuánta gente ha muerto, es una guerra. Bueno, sí, lo sabemos gracias a la BBC, cuya fuente es Hamás. Mira por dónde. Pero en el momento en que los medios dicen 25.000, 26.000, 27, es como un sorteo cada día. Y lo saben al minuto. Yo que he estado en zonas de guerra, no sabes nunca las víctimas. Israel ha estado semanas para saber exactamente cuánta gente murió el 7 de octubre. Pero las autoridades del Ministerio de Salud de Palestina, que no sé quiénes deben ser, porque claro, allí jamás no manda, saben que hoy han matado 384 niños, siempre son niños, y 780 adultos. Oye, qué precisión. Son mentiras. Evidentemente ha muerto gente, evidentemente han muerto civiles. Es una guerra difícil y terrible. Pero no conocemos los datos. En lo que sí sabemos es que tenemos una prensa de rodillas que ha decidido aceptar las fuentes de un solo lado. En las guerras, la primera víctima es la verdad y nunca se acepta ninguna fuente porque está contaminada. En esta guerra solo se acepta la fuente palestina y, por supuesto, la fuente palestina es Hamás. Que la BBC, que la CNN, que periódicos tan importantes del mundo hayan comprado el relato de Hamás es otra de las muchas miserias que nos enseñan estos días el mundo. Ya quedando... Me largo mucho, ¿verdad, Shai? ¿No? Me parece que la gente está encantada. No, Quedando saliendo de este lindo barrio de Punta Ballena, quedando es que además, déjame, en el barrio de ya me Israel. preguntarás, espera un momento. Okay. Además hoy, mira, me he preocupado, es que de verdad estamos en un momento de tanta... Yo estoy convencida que los judíos que estuvieron en los años 30 en Alemania no podían entender que de golpe sus vecinos, que habían estado toda su vida a su lado, se convertían en gente que no conocían, que no se preocupaban de lo que estaba ocurriendo, que a lo mejor hasta se aprovechaban. Yo en estos días no reconozco a mis vecinos, no reconozco mi sociedad. Miren, he buscado esto, lo he hecho foto, no tengo Wi-Fi aquí. He mirado La Haya, el Tribunal de La Haya. Las medidas provisionales que ordena el Tribunal de La Haya, movilizado por Sudáfrica, con compañía de los Petros, los Maduros, los iraníes que están a favor. En fin, todos son dechados de bondad democrática. Israel debe tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida. Oigan, ya lo hace. Matar a miembros de un grupo, causar daños corporales, imponer condiciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo, impedir nacimientos. Oigan, en una guerra muere gente, pero no conozco ni un solo soldado del ejército israelí que quiera hacer un genocidio. Pero si son los del Sahel los que están ayudando a que la gente pueda refugiarse y que pueda comer e incluso si puede escapar, que La Haya le diga a un Estado democrático que está en permanente peligro de destrucción, rodeado por un lado tiene un Hezbollah. ¿Qué país del mundo tiene en su frontera 100.000 misiles apuntando? Israel, Hezbollah, apoyado por un gigante militar que es Irán. A ese país que tiene 100.000 misiles en un lado, que tiene en el sur una cantidad enorme de organizaciones yihadistas, que ha sufrido guerras y permanentemente atentados. ¿Le dices a ese país que no tiene que defenderse? Nada que haga. Otra cosa, Israel debe garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida. Iros a la porra. Oigan, oigas a la porra.
¿Se puede decir porra aquí? ¿No? No, acá sí, pero no en Brasil. Ah, En Brasil no no he dicho podría nada decir. mal, No, porque no, con no. las palabras a veces me lío, ¿eh? En Argentina es un horror. Mencionaste el tema de la amenaza de Hezbollah. No, pero lo pongo como significación. Fíjense lo que han hecho el Alto Tribunal de La Haya para quedar bien. No vamos a pedirles que paren la guerra. ¿Pero cómo vas a pedirle que paren la guerra si tienen 200 secuestrados, por Dios? ¿Pero qué os habéis...? Y una estructura de muerte en las puertas, que está diciendo cada día que mañana lo volverán a hacer. Y tú le dices a Israel que no puede defenderse. Pero en cambio podemos ir a matar el Daesh, porque como nos mató a nosotros, ahí sí que vamos. Y bueno, la verdad es que me solivianta por eso, ¿no? Y los tienes ahí, pero no le dicen que no pare la guerra, pero le dicen que no sea un genocida, ¿eh? ¿Pero cómo se te ocurre decir esa barbaridad? Díselo a Irán, que mata a su gente porque quieren enseñar el pelo. Díganselo a los que están masacrando a los yemenitas. Díganse a los de Azerbaiyán que se limpiaron 150.000 personas armenios en Nagorno-Karabaj y a nadie le importó nada. Hablen de eso. Pero no, Israel, un pequeño país, 700 kilómetros, 9 millones de personas, más o menos, aprox, rodeado de enemigos, con un país gigante como Irán que dice que si tiene una bombita la va a tirar para destruirlo, con unos líderes terroristas que cada día le dicen que los quiere tirar al mar. Y con una piel israelí que sabe que si pueden matarlos, los matan. La Torá más o menos dice aquello, a ver si lo digo mal, si me dicen que te quieren matar, créelo, ¿no? Habrá que creerlos, ¿no? Porque es que lo hacen. ¿Y qué querías preguntarme? No me acuerdo. No, pero... Queríamos un poco profundizar en eso. Es que miren ustedes, yo puedo hacer la conferencia más institucional, más académica, quizá hoy me perdonarán. Pero tengo el alma rota, creo que como todos ustedes. Estoy muy asustada por el mundo en el que estoy. Estoy asustada por mi sociedad, por mi continente, Europa, por mi país. No reconozco mi ciudad, Barcelona. He visto en mi ciudad manifestaciones yo vivo en el centro, cerca de mi casa, las tengo todas. Hasta creo que saben que vivo ahí. Con banderas de Hamás y banderas LGTB. Es que no podemos estar más locos. En fin... Sí. Profundizando un poco el tema del barrio que pero hay que ponerle alma a esto, hay que ponerle alma. Están atacando algo muy profundo, que es lo que hemos creado durante siglos, la civilización. Hemos creado una civilización donde podemos mirarnos a la cara, de respeto, de tolerancia, de libertades. Están atacando eso. Atacando a Israel, están atacando la idea de lo que es Israel. Y por tanto me están atacando a mí. Profundizando un poco más de lo que es el barrio, y mencionaste el tema de Hezbollah, sabemos que hay aproximadamente 200.000 misiles que están listos, más misiles y raquetas. Sabemos que varias pueden cubrir la mayoría del Estado de Israel. Sí. Tenemos a Siria con una guerra civil que nunca termina, con poder también de arma química. Tenemos a Jordania que paz, no paz, pero antes de ayer abrieron un restaurante de carne que se llama 7 de octubre. Y el presidente Asisi en Egipto, que ni contesta al primer ministro de Israel el teléfono. Está muy complicada de cosas sin tomar en cuenta... pero a ver, con matices. Vamos. Es decir, vamos a poner las cosas en su sitio, porque ahora ya sabemos mucho del 7 de octubre. Lo digo porque esto de Jordania y Egipto, pero Jordania y Egipto están haciendo ver que están enfadados y no lo están mucho, ¿eh? O sea, todos estos están encantados de que se acabe con Hamás. Porque en estos momentos es más un problema que otra cosa para ellos. Y más con la crisis económica que tiene Egipto, la crisis económica que tiene Jordania, y que les cuento, y la propia Arabia Saudita. Arabia Saudita, en plena guerra de Gaza, ha dicho que no se retira de los acuerdos de Abraham. Cuidado, ¿eh? Algo significa esto. A ver, la primera pregunta que hay que hacerse en esta guerra, que estos días la he hecho mucho con periodistas, porque como no se hacen preguntas, se las hago yo. Digo, a ver, envían 3.000 tipos por tierra, por mar, por aire, a masacrar a cualquier persona que encuentren, a jóvenes en un concierto cantando por la paz,
a gente durmiendo en sus casas, a niños en sus cunas, a cualquiera que encontraran de cualquier edad. Los envían a masacrarlos, a matar a quien más puedan, a secuestrar más de 200, bla, bla, bla. Todo esto, y al día siguiente, ¿qué creen que va a pasar? Que va a haber una guerra. Es decir, o se imaginaban que después de esto no se moverían los tanques. Por tanto, el objetivo del 7 de octubre es la guerra. Ese es el objetivo. El objetivo no el pueblo palestino, el no sé qué. Olvídense. Alguien decide que hay que crear una guerra grande en este momento de la historia. ¿Por qué? Lo sabemos, pero hay que repetirlo. Porque se están trabajando unos acuerdos con Arabia Saudita que van a cambiar el mapa de Oriente Medio. Son enormemente importantes, firmados ya los de Emiratos, etcétera, y también con Marruecos, por cierto. Es decir, en Marruecos estamos hablando del gran proyector de ciudadanos musulmanes a Europa. Que Marruecos firme acuerdos comerciales e incluso de defensa con el gran Satán es enormemente importante. Por tanto, lo primero que teníamos es que estábamos todos contentos porque después de Emiratos y de Sudán y el resto de países, Arabia Saudita estaba a punto. Y esto, perdonen que les diga, era tan importante como cuando se firmó la paz con Sadat. Era lo segundo más importante que había pasado para la zona. Esos acuerdos con Arabia Saudita le quitaban poder a Hamás, porque los saudíes tomaban como propio el tema palestino y se intentaba buscar una salida. De manera que de golpe allí se creaban dos situaciones más o menos pacificadoras. Teníamos además un lío importante con el gas que está en las costas de Israel, que además hace poco se hizo un acuerdo con Jordania y con el Líbano. El Líbano no reconoce a Israel, pero había hecho un acuerdo sobre el tema del gas con Israel. Es decir, estaban pasando cosas en lo energético muy importantes y con Egipto recibiendo necesariamente el gas. Es decir, ¿y qué hace Irán? Hace un acuerdo de 40.000 millones con Gazprom, con la gasística rusa. Nada, semanas antes de la matanza. También eso ténganlo en cuenta. Aquí hay geopolítica y hay geoenergía. Y después, en lo tercero, el tema palestino está deshinchado, o lo estaba en el mundo. Los países árabes no tienen interés en este tema. Ustedes habrán visto más manifestaciones en Buenos Aires o en Barcelona, es igual, que en el Cairo o en Jordania. No las hay. Es más, leí que Irán intentó hacer 2 grandes manifestaciones contra Israel y no tuvo gente, porque en Irán hay una contestación enorme contra el régimen. El régimen se aguanta por el 25%. El resto no quieren ni oírlos hablar. De hecho, yo estuve con el director de la Weizmann en Israel, que reciben talentos de todo el mundo, que me explicó que tienen peticiones permanentes de estudiantes iraníes que quieren ir a estudiar al Weizmann. Pero bueno, evidentemente no se lo permiten. Los ayatolas, Israel sí, los ayatolas. Entonces, si querían una guerra, ¿quién la quería? ¿Los tontos de Hamás? Si estos no pintan nada. ¿Ustedes creen que Hamás se atreve a hacer esto sin que Irán lo permita? Qatar les da el dinero, pero no es el que manda. Esto es Irán. Y luego ya sabemos, lo expliqué la última vez que vine aquí, pero hay que repetirlo, las reuniones que se produjeron en el Líbano, en Siria también alguna, en Irán y en Turquía, de la Guardia Revolucionaria con Hamás, con Hezbollah, con la Yihad. Es decir, la fusión está hecha. Y ahora tenemos la patita rusa, que está ahí con el tema del gas, y siempre China por ahí detrás, que no se ha metido en la guerra, pero está sosteniendo a Irán con su acuerdo económico de miles de millones. Con lo cual, vamos a ver, blanco y en botella leche, ¿no? ¿A quién le beneficiaba parar los acuerdos de Abraham, crear un problema energético que desvíe todos los acuerdos que había con el gas israelí y además levantar el tema palestino a Irán? ¿Quién ha ideado esta guerra? Irán. ¿Quién la quería? Irán. Último detalle. Las primeras imágenes que el mundo recibe de aquella chica asustada en un jeep que la están metiendo dentro y que ella va gritando en la cámara, la primera vez que aparecen es en el canal de Telegram de la Guardia Revolucionaria. No será porque se enteraron antes que nadie, o quizá estaban. ¿Dónde se han entrenado?
En parte, evidentemente, en Gaza, pero en parte también en los campos de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria. Y hay quien dice que con los Wagner rusos. Con lo cual, cuando tú escuchas a todos los periodistas, estos mindundis, que ahora con el Wikipedia y 2 palabras ya te hacen una crónica internacional, diciendo que esto es el conflicto de Israel con Palestina, que los israelíes no permiten que haya un Estado palestino. Tontos, tontos, tontos. Primero, han tenido la posibilidad de tener un Estado propio 5 veces. No han querido ninguna. Ninguna. Y no han sido por los judíos, han sido por los palestinos. Primero los árabes, que antes eran árabes. Ahora todo el mundo es palestino, cualquier árabe es palestino. No sé cómo hay tantos, en Chile hay 500.000, a mí no me salen los números, pero bueno, en fin, porque no salen, ¿Cuántos se fueron de Belén? Es mentira. Pero como estamos con tantas mentiras, ¿qué les cuento, no? Bueno, ya no me acuerdo de por dónde íbamos. Ya me lío tanto que... No, bueno, es igual. No, lo que quiero que entiendan... Somos muchos, pero tengo la impresión de estar en familia, de verdad, Quizá porque hay mucho sentimiento. Lo cierto es que pónganse ustedes la idea, sí, los periodistas, que aunque todo el día la televisión hable de Palestina e Israel, la decisión está en Teherán. Y probablemente también, y la única manera que tenemos de que haya una solución mínima después de esta guerra es acorralando Irán. De ahí que, más allá de que guste poco o mucho, Biden nos ha hecho un gran regalo moviendo los portaaviones. Bueno, se lo ha hecho él, porque el tema les preocupa, porque a todo el mundo le preocupa el crecimiento militar y de influencia de Irán. Y el movimiento de los portaaviones, tanto en el Líbano como en el Mar Rojo, ha sido clave para que la guerra no haya ido más allá. Yo soy de los que piensan que no entrará Hezbollah precisamente por esto, porque a Estados Unidos le ha dicho cuidadito. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está viendo los acuerdos de Rusia, que además así diversifica lo de Ucrania. Rusia se ha reforzado con drones iraníes en la guerra de Ucrania. También es que el acuerdo está hecho. Y por eso de la posición de Francia y de Alemania, en este sentido, cuidado, ¿dónde nos estamos metiendo? Saquen el foco. Cuando hablen con los que no están convencidos, con los convencidos ni hablen, déjenlos, no tienen remedio. Pero hay mucha gente que no entiende y al no entender compra el relato mayoritario. Saquen el foco de Israel, pongan el foco en Irán. ¿Qué es eso? Quedando en Irán, y es una lamparita que se prendió justo en las últimas semanas, 10 días, cuando Irán ataca en Pakistán y ataca a blanco en el Mar Rojo, y de repente no es a través de proxies, no es a través de grupos terroristas en Siria o a través obviamente de Hamas o Hezbollah en el Líbano. ¿Esto no tiene que preocupar? No, a ver, yo creo que sí que es a través de proxies, es decir, Irán tiene la constante de hacer la guerra en la región a través de otros. Ataca a Arabia Saudita a través de los hutis yemenitas, que eso realmente es un proxy. Lo que ocurre es que son chiitas, son suyos, y todo el armamento es iraní. O sea, en realidad estamos viviendo desde hace unos 14 años, creo recordar, más o menos, una guerra entre Arabia Saudita e Irán, pero en el Yemen. Y lo mismo hace con Israel a través de Hezbollah y de Hamas. Hamas, aunque sean sunitas, ya están completamente controlados por Irán, igual que Yihad, que también, bueno, algunos de los secuestrados están en manos de la Yihad, que si cabe algo, parece que incluso son más brutales. Ya es difícil imaginarlo. Entonces, yo el comportamiento de Irán, bueno, Irán es lo que es, pero el comportamiento de Irán que hemos ido viendo a lo largo del tiempo es siempre, nunca, mucha boca, mucho el gran Satán, bla, 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 pero la guerra en otro territorio. Están, por ejemplo, hostigando en Irak a través de los chiitas iraquíes también, ¿no? Luego, de ahí que tienen el problema con el Estado Islámico, que deriva de la vieja historia entre sunitas y chiitas, que en el caso de Hamas no cuenta, pero allí sí. El bombardeo que hizo persiguiendo al Estado Islámico después del atentado que tuvo en Teherán, dentro de Pakistán, a mí me sorprende y no me cuadra, pero fíjense que no han hecho nada más, hacia atrás. De hecho, hay algo muy sintomático. Cuando Israel envía a las alturas a uno de los líderes de Hamas en el Líbano, y es una matanza importante, bueno,
y además muere allí, por lo que parece muere alguien de la Guardia Revolucionaria, era esperar que Irán montara de hecho la reacción que hubo ante esa acción del ejército israelí, que fue muy importante y muy precisa y de mucho nivel, fue muy baja. Es decir, que mi impresión es que Irán es un país que tiene un problema económico enorme, de hecho sustentado hoy por China, que tiene un problema social impresionante. Los persas son un gran pueblo y las contestaciones y luchas de los persas, de los iraníes, contra el régimen son impresionantes. Yo alguna vez he dicho que para mí son los Nelson Mandela del siglo XXI. Esas mujeres luchando por sacarse el velo, quemándolo en la plaza y luego muriendo. No sabemos cuánto murieron. En Gaza lo sabemos cada día. En Irán no sabemos cuántos murieron. Oficialmente 1.000, 1 millar. Pueden ser 10.000 tranquilamente. A nadie le importa. Y luego encima Obama se puso contentito con ellos y nos sacó todo el lío nuclear, con lo cual y ahora con Biden ahí tenemos en fin. No, yo no estoy preocupada porque Irán entre en la guerra o haga que entre Hezbollah. O sea, el nivel de sumar de la guerra irá peor y por tanto complicar mucho la región sería que interviniera Hezbollah, no con un misil sino en guerra. Con el portaaviones americano, con el lío en Mar Rojo, con la destrucción de la estructura de Hamas en Gaza, yo creo que Irán está retenido, Yo creo que Irán hace muy bien lo que ha hecho, crearnos un problema, son argentinos, ¿no? La mayoría, un quilombo terrible, trágico, Pero más que eso yo creo, Shai, que no. Yo en este sentido, es más, yo llevo unos días que dentro del pesimismo, no lo estoy tanto con los secuestrados y con la muerte que continuará durante la guerra, mientras dure la guerra, pero sí que estoy un poco optimista en los movimientos geopolíticos. Putin, que viajó a Irán y que está con el tema gasístico, ha bajado un poco el tono. Varios países en Europa y Japón y la India, aparte de Europa, Japón, la India, varios países europeos solventes, España dejarlo porque está Pedro Sánchez y no se entera, o demasiado. Pero aparte de varios países tienen una posición también muy, muy inteligente en este tema. Yo he visto que de golpe lo geopolítico está por la línea de, oye, Israel, ve rápido, acaba pronto, pero acaba con esto. Y luego Arabia Saudita también se ha mantenido en los acuerdos. Cuando le han dicho, bueno, se ha acabado, dice, no, oiga, que nosotros ahí estamos. Ahora no se puede, pero ahí está. Es decir, no lo estamos perdiendo todo. Hemos perdido el relato público. Hemos visto cómo la credibilidad del periodismo se hundía completamente, los grandes medios. Hemos visto el desastre de las universidades americanas. Todo esto lo hemos visto. Pero están pasando cosas en las alturas que son buenas. Pensemos en eso. Sí, también vemos todo lo que está pasando ahora con países que están parando todo el apoyo a UNRWA, ¿no? a la funcionarios de la ONU en Gaza, lo que vemos ahora, mismos colaboradores de Hamas del 7 de octubre. Pueden decir misa, han quedado destruidos. Todos los que conocemos este conflicto sabemos que todas las organizaciones humanitarias en Gaza son pro Hamas, porque si no, no pueden trabajar allí. Es decir, lo que pasa es que son muy listos. Saben que los europeos o los occidentales somos muy tontitos cuando nos dicen, comisionado para los refugiados, bonito, bueno, amnistía, sí, Save the Children. Cuando tú eres de Save the Children en Gaza, eres miembro de Hamas. Pero el problema es que no solo eran miembros de Hamas o cercanos, es que parece que el comisionado para los refugiados ofreció coches y logística para la matanza. Esto los hunde, no va a poder, ya pueden protestar los Boric y con tonterías, no pueden, no. Ha quedado completamente destruido el prestigio de una organización de refugiados que en realidad se convierte, y lo conocíamos ya de antes, en activistas de uno de los lados. Ahora, llegar al punto de ayudar a terroristas en una masacre, 12 miembros de la UNRWA, 12 miembros vinculados directamente a Hamas. Es que claro,
Pero es como los periodistas. Pero ¿quién actúa allí? Si son extranjeros es que tienen permiso porque han demostrado que son fieles. Y si no, son suyos. No hay libertad en Gaza. Los tontos de las banderitas LGTB, pero si allí te matan, hombre, matan a los periodistas disidentes, matan a los opositores, matan a las mujeres, bueno, imagínense, una como yo ya estaría remuerta. Es decir, ¿cómo se os ocurre defender esto? Que si estos tipos gobernaran, nadie de esta sala podría vivir. Por Dios, estamos hablando de una ideología del mal. Y cerrando este capítulo... Esto del mal y el bien, rabino, yo pensaba que era una tontería, pero ya ves, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Hasta... Yo creo que nadie somos buenos del todo, pero estamos en el lado bueno. Pero desde luego hay gente que puede ser mala del todo. El mal puro, ¿eh? Para cerrar este tema del conflicto Israel-Hamás, tu proyección para las próximas semanas, meses o capaz años. A ver, quiero ser optimista. Es decir, no creo que esta guerra se acabe pronto. Esto va a ser aún complicado, ¿eh? Porque mientras haya secuestrados, hay un deber moral y un deber a todos los niveles de intentar salvarles la vida como sea. Además, ya saben ustedes que en esto Israel es sagrado, que incluso hacen lo que pueden para recuperar cadáveres. Imagínense personas que esperemos estén vivas. Por tanto, yo no veo demasiado complicación, demasiados túneles, demasiado problema en Cisjordania en estos momentos, demasiados grupos aún operativos de Hamás como para que la guerra se pueda acabar pronto. Además, Israel está haciendo ahora operaciones muy quirúrgicas, muy pequeñas, muy centradas, y con lo cual dificulta la guerra. Claro, si Israel realmente hiciera un genocidio, que entrara a saco, ya estaría. Es que justamente no se acaba porque no hace eso. Con lo cual vamos a tardar bastante aún, yo creo que semanas tranquilamente. También creo que el ruido de la prensa va a bajar, porque es como lo de Ucrania, ya nadie hable de ello. De esto van a hablar más porque la izquierda lo va a mantener vivo, pero creo que va a bajar un poco el tono. Y mientras tanto yo creo que está trabajando la diplomacia o la buena política a varios niveles. Creo que el papel de Arabia Saudita diciendo yo me mantengo en los acuerdos es clave para encontrar una salida, la que sea. Cuando se acabe la guerra, en cualquier caso, habrá que impedir de todas que nadie de Hamás gobierne. Veremos cómo se resuelve el tema del gobierno de Gaza, pero habrá que reconstruir Gaza y yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo internacional. Es decir, aquí todo el mundo tiene que ayudar a reconstruir Gaza. Y ese dinero que sirva para Gaza, porque hasta ahora, saben ustedes que Hamás es la segunda organización terrorista más rica del mundo. La primera es Hezbollah, por cierto. Aquí al lado, ¿eh? Ahí blanquean el dinero de la droga, aquí al lado, ¿eh? Aquí al lado, ¿eh? Toda la estructura de Hezbollah por Latinoamérica, y a nadie le preocupa tampoco demasiado. Algunos dirigentes sí, pero en fin, pocos. Y Hamás es la segunda más rica del mundo. Sus líderes son multimillonarios, con infortunas como Arafat, ¿eh? Arafat ya era multimillonario, llegó a ser el propietario de toda la telefonía móvil de Túnez. Arafat, es que se conoce poco la corrupción que significaba la autoridad. De hecho, Hamás crece por la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina. Pero es que lo de Hamás es alucinante. Yo lo digo con una frase un poco provocadora, pero se la regalo. Díganla por ahí. ¿Por qué en Gaza hay hambre? ¿Por qué Gaza no es Singapur? ¿Por qué Gaza no es Las Solanas? Balneario, lugar de fiesta. ¿Por qué? Ha recibido ese trocito de tierra más millones de dólares, no más, el doble en proporción de lo que recibió Europa en el Plan Marshall. Millones y millones de todo el mundo. Si ustedes preguntan aquí, cualquier administración local ha dado dinero, cualquier gobierno, en países donde hay autonomías, cualquier autonomía, cualquier estado federal, cualquier región, millones. Y Qatar, lo que quieras. Irán, también. ¿Por qué hay hambre? Es un trocito de nada.
Si todo ese dinero, los 14 años que gobiernan ellos, lo hubieran utilizado para construir balnearios, zonas de playas, estaríamos todos nadando en Gaza. Hay hambre porque se han utilizado todos los recursos para la construcción de una estructura de muerte. 700 kilómetros, con unas condiciones espectaculares, con raíles para ir por dentro, con zonas de confort. No se piensen ustedes que es cualquier cosa. Es que todo se basa en grandes mentiras. Israel no quiere que los palestinos tengan un Estado. Lo ha ofrecido 5 veces. Los palestinos tienen derecho a un Estado si no lo quieren. Si los líderes de Hamas acaban de decir en Qatar que ellos no quieren un Estado palestino, que quieren destruir Israel. Y es que estamos en fin. Y luego me preguntan por qué estoy aquí. Es que tenemos tantas razones que nos salen de las orejas. Quiero estar en el lado de la razón. No. Por favor, para. No lo digo para que me aplaudan, lo digo para que les penetre. Porque cuando uno forma parte de un pueblo donde todo el mundo le dice que ha hecho algo mal, o todo el mundo dice que Israel, ustedes tienen que tener una gran resistencia para mantenerse en sus posiciones. Los jóvenes, me preocupan los jóvenes que van a las universidades. Ellos son uruguayos o argentinos, pero alguien les va a recordar que son judíos. Ya no serán tan uruguayos ni tan argentinos. Yo lo hablaba con la comunidad judía en Chile. Ya no son chilenos. Para Boric solo son judíos. No ha tenido ni la decencia de hablar con la familia de la chilena que murió en la masacre, que la quemaron viva. Ni eso ha tenido. Yo lo he dicho estos días en Chile y me he quedado contenta. Este tipo solo gobierna para una parte, ha abandonado a los judíos chilenos, que son chilenos, pero ahora les han recordado que solo son judíos. Y quedando en lo mismo, tuvimos el gusto de hacer hoy la ceremonia de Abdalá con el rabino Dolinsky. Qué linda, oye, qué bien hablas, rabino. ¿Es verdad? Y Abdalá en hebreo. ¿Sabes qué decía mi abuela? Pero me vas a perdonar, pero mi abuela era una señora que vivía en un pueblo, y decía siempre, cuando alguien era feo, decía, eres más feo que un rabino. Pero mi abuela no sabía lo que era un rabino. Es lo que decimos del antisemitismo. No, que el señor está muy bien, pobre, ¿no? Pero mi abuela, debía imaginar que como los rabinos eran judíos era una cosa mala, ¿no? Sí, claro, me está generando problemas, no me va a dejar entrar después a la NSI. Pero en cambio mi padre fue el primero que nos enseñó lo que significaba el Holocausto. O sea que yo formo parte de una familia que solo tuvo... De ahí vengo. Pero mi abuela decía que eras más feo que un rabino, mira, hay que hacerle... Entonces, quedando con esa ceremonia muy linda de Abdalá, como viste, es una distinción de lo que es el Shabbat, un día festivo al día de semana, pero también significa en hebreo, la Abdil, hacer algo diferente, o sea, buscar otro camino de hacer las cosas. En este momento, si es una oportunidad que tenemos acá, un público también de la comunidad judía. Pero ¿ahí acabamos? ¿Ya estamos acabando? Casi. Bueno. Sí. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido? ¿Qué podemos hacer nosotros acá? Toda la gente que te vino a escuchar el día de hoy. Miren, en estos momentos. Bueno, consejos no doy porque no me los doy ni a mí, pero si me permiten una reflexión en voz alta, es muy complicado defender posiciones que de golpe se convierten en muy minoritarias. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Hay un relato que pasa por encima nuestro y incluso yo a veces flaqueo, a veces me canso y a veces digo, porque cada día tienes barbaridades que hablan de ti, de golpe. Yo he tenido pintadas en mi casa, me han pasado, y dices, bueno, pero total estoy defendiendo valores del siglo XXI, valores fundamentales y te encuentras... Por tanto, tiene que ser pesado de golpe, sobre todo ustedes si son judíos, estar ahí aguantando. Tienen en la piel tienen grabado que siempre les dijeron que eran culpables de algo.
Tenemos aquí a Janine, una sobreviviente del Holocausto. La locura que significó, porque antes de Auschwitz hicimos un largo recorrido. En la vieja Sefarad les dijimos, no pueden vivir entre nosotros, y los expulsamos. Bueno, primero dijimos, no pueden vivir entre nosotros si no se convierten. Luego dijimos, no pueden vivir entre nosotros, y luego dijimos, no pueden vivir. Es Auschwitz. Claro, decirles a ustedes que tienen que ser más judíos que nunca, igual es pesado. Yo soy más judía que nunca, entiéndeme. Es el momento de salir del armario, es el momento de plantar cara, es el momento de alzar la voz. Nada de gueto, nada de esconderse. Hay que llevar kipás, hay que llevar estrellas de David, hay que alzarse, hay que enfadarse. Y si oyes un comentario, lo contestas. Y si ves una barbaridad en la prensa, llamas al director y que note tu voz y que se ponga nervioso. Confróntenlos. La mayoría no saben nada. La mayoría son unos ignorantes patológicos, con ínfulas, soberbios, pero ignorantes. Les aseguro que el mundo necesita más que nunca ese grupo pequeñito de gente que se ha convertido en el símbolo de tantas cosas en la humanidad. En el derecho a estar, a existir, a tener memoria, a tener vida, a vivir, a tener derecho al derecho internacional. Son todo eso. Ustedes son todo lo que yo quiero para mis hijos y mis nietos. Son ese germen de luz en un momento de oscuridad. Por tanto, los necesitamos alzados. Tienen que organizarse, tienen que unirse, que les cuesta. Conspiren un poquito, que nunca lo hacen y tienen la fama. Porque ellos sí, y no hay manera, cada uno por su lado. Pero sobre todo, plantar cara. Yo les aseguro que tengo un montón de lío en mi casa, pero estos días cada vez que me llaman voy. Porque es un momento de alzar la voz. Lo hablaba con un amigo mío que tiene exposiciones, los dos cansados porque las redes son muy duras, y decía, pero es que ahora o nunca, es decir, si no estamos ahora levantando la voz después de la miseria humana que hemos vivido, la matanza y la reacción posterior, si no estamos ahora viendo cómo fallan las organizaciones humanitarias, viendo cómo falla la prensa, cómo falla la ONU, bueno, esa falló siempre, pero no hay manera. Mi mensaje, más que un consejo, mi mensaje es más judíos que nunca, más activistas que nunca, más organizados que nunca y más estrategas que nunca. La guerra del relato hay que ganarla, pieza a pieza, pie a pie. Entonces, para finalizar esta hermosa tarde, ¿cómo querías finalizarlo? Miren, igual no la saben, pero en momentos tan duros como estos, yo creo mucho en los rituales simbólicos. Yo acabaría este acto cantando la tikvá. O sea que hemos acabado.